Listo, ahí estamos de nuevo. Entonces, como les digo, lo que vamos a ver hoy día es la interacción entre objetos. ¿De acuerdo? Vamos a discutir sobre la interacción entre objetos. Y eso va a responder también, no una pregunta del foro, como dije, son dos preguntas, porque también había una persona que estaba muy... me preguntó en el foro que no entendía la clase cuerpo, no sabía qué hacer en la clase cuerpo o cómo representar los elementos dentro de la clase cuerpo, y esa pregunta voy a tratar de responderle el día de hoy. ¿De acuerdo? No directamente, pero sí de forma indirecta. Así que vamos a partir por eso el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la interacción de objetos, vamos a seguir con el tema de la interacción de objetos, y voy a tratar de abarcar un poco más en eso. ¿De acuerdo? Así que partamos por ese pedazo de la clase. ¿Ya? Ok, entonces... Ahí está, ya. Entonces, ahí estamos con lo que habíamos visto en la última clase. De hecho, he hecho algunas mejoras. Finalmente subí la diapositiva está arriba. ¿Okay? Así que lo pueden revisar. Todo el material arriba. Lo terminé de subir hace unos minutos. Así que ya está listo. ¿De acuerdo? Ya. Lo que vamos a discutir acá es el cómo llevo los objetos de la vida diaria al mundo de la computación, y en particular cómo voy a hacer su representación y cómo voy a hacer cómo ellos interactúan en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir con tres elementos que ya hemos conversado antes, que son un círculo, un rectángulo y un triángulo. ¿De acuerdo? También ya hemos señalado que cómo es el constructor de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que en el caso del círculo, el constructor, bueno, podría ser un punto con su radio. En el caso de un rectángulo, bueno, habíamos definido que fuera un punto con el ancho y el alto. Y en el caso de un triángulo, bueno, 3 puntos. ¿De acuerdo? Es como lo natural que uno podría pensar, o que uno podría pensar de otra forma, representar el rectángulo. Hay muchas formas de representar un rectángulo, pero más o menos estas son las opciones que yo señalé. ¿De acuerdo? Y ya está ahí, nada nuevo, absolutamente nada nuevo por el momento. Entonces ahora viene la pregunta que me hizo su compañero, ¿okay? ¿Cómo traspaso eso? ¿Cómo almaceno esta información? ¿Qué es lo que tengo que almacenar? Bueno, y eso va a depender única y exclusivamente a la forma de cómo yo quiero resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces partamos por el caso del círculo. El caso del círculo, yo puedo definir que un círculo, por supuesto, puede guardar el punto y el radio que acabo de pasar. ¿Okay? Esa es una forma de almacenar la información. ¿Ya? Y ya está ahí, es exactamente lo que hemos visto hasta ahora. Pero nada me impide que yo no haga eso, ¿de acuerdo? Y que mi representación interna sea distinta, sea esta otra. ¿De acuerdo? Si yo podría decir que en vez de guardar el punto y el radio, yo podría guardar la coordenada X y la coordenada Y. Y también el radio. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de representar o de almacenar los elementos que van a representar el círculo. ¿De qué depende que elija esta forma o de qué depende que elija la segunda forma? Va a depender de cómo yo estoy manejando la información adentro. ¿De acuerdo? No hay una única forma, no existe la forma que tengo que guardar la información. Va a depender del contexto del problema, y eso lo voy a abarcar un poquito más adelante. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el rectángulo. En el rectángulo habíamos dicho que uno podría guardar, por supuesto, el punto que le acaban de pasar, el alto y el ancho, y estaríamos listos, ya tenemos representado el rectángulo. Ya el rectángulo en ese momento ya está listo, ya lo hemos guardado. Pero en el mismo ejercicio que vimos anteriormente nos dimos cuenta que en algunos casos necesitábamos los 4 puntos. Entonces yo, en vez de tener esa representación, yo podría guardar otra representación distinta como la que está acá. Básicamente guardo el punto que me acaban de pasar y los otros 3 puntos los construyo, y los construyo haciendo uso de otro objeto, el objeto punto. ¿De acuerdo? Entonces, de este objeto rectángulo estoy construyendo o almacenando 4 puntos, y en particular 3 de esos puntos los tengo que construir. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende que use esta representación o de qué depende que utilice esta representación? Como vuelvo a insistir, depende del problema que estoy resolviendo, depende de mi interés. ¿Okay? No existe una fórmula mágica. ¿Ya? Y finalmente está el triángulo. Entonces el triángulo vamos a repetir exactamente la misma idea. La misma idea es que yo tengo un triángulo que recibe 3 puntos, y aquí están los 3 puntos, y por supuesto puedo guardar esos 3 puntos. ¿Ya?
uno piensa que es la forma más rápida y más natural de almacenar un triángulo, ¿okay? Con esos 3 puntos. Sin embargo, cuando uno resuelve algunos problemas de geometría, yo tuve que resolver esos problemas de geometría y por eso tengo muy presente que un triángulo no me convenía almacenarlo así. Me era muy, muy difícil trabajar con los 3 puntos. Y en realidad, a mí lo que me convenía hacer era almacenar el triángulo como 3 segmentos. ¿De acuerdo? Yo guardaba los segmentos. Me interesaban los segmentos. ¿Okay? Y el segmento era otro objeto. ¿Okay? Un segmento era un trazo recta que iba entre un punto A y un punto B. ¿Ya? ¿Y por qué esta representación? Porque yo tenía que hacer desplazamiento entre los segmentos, no entre puntos. Tenía que desplazarme entre segmentos. Y nuevamente, aquí, esta representación, que era como la obvia que uno pensaría tener, en mi caso particular, cuando yo tuve que trabajar con triángulos, me era súper incómoda. Tuve que trabajar con una representación basada en segmentos. ¿Okay? Así que las cosas cambian. Las cosas cambian, depende del problema. No existe una única representación, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al inicio. Si yo tengo un conjunto de objetos, entonces, ¿de qué depende la representación? Bueno, depende del problema que voy a resolver. ¿Ok? Y lo mejor siempre es esconder la representación. Eso ya lo habíamos conversado con esto de tener variables ocultas, eso es mejor. Escondan siempre la representación. ¿Por qué? Porque muchas veces no necesito o necesito modificar la representación interna, y si es pública la representación interna, entonces todo el mundo queda amarrado a esa representación interna. Entonces siempre tratan de esconder la representación interna. ¿Okay? Y por supuesto, es mucho, pero mucho mejor y mucho más adecuado hacer uso de los métodos para poder tener acceso al objeto. Más que acceder a las variables, acceder a los métodos. ¿Ya? Entonces, yo podría tener estos 3 objetos que tengo ahí, podría tener estos 3 objetos, y entonces ahora yo le voy a decir, ya, tengo el objeto cualquiera, va a tener un constructor que va a tener sus parámetros, ¿de acuerdo? Y va a tener algunos métodos. Y de hecho, el método área, perímetro y dibujar le pertenecen a los 3 objetos que tengo acá. Son 3 objetos distintos, y los 3 objetos tienen el método área, los 3 objetos tienen el método perímetro, y los 3 objetos tienen el método dibujar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el área? Bueno, cómo se calcula el área de un círculo, cómo se calcula el área de un rectángulo, cómo se calcula el área de un triángulo. Va a depender del objeto que yo estoy definiendo acá arriba. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, lo que yo tengo es un constructor y contengo los métodos para poder acceder a estos objetos. Y aquí hay un problema súper bonito a resolver, y me voy a pasar un poco de la materia, pero creo que es un problema muy, muy entretenido con la interacción de objetos que no habían visto hasta ahora. Vamos a suponer que tenemos un problema. El problema es el siguiente. Tengo 3 figuras, o tengo n figuras de cualquier cosa, de triángulos, rectángulos, círculos, pentágonos, lo que uno quiera. Y cada figura lo que sabe hacer es calcular su perímetro, calcular el área y dibujarse, ¿okay? Tal como lo habíamos definido acá. ¿Okay? Dependiendo de la figura que yo ponga acá, va a saber calcular su área, su perímetro, y va a saber dibujarse en un canvas que le estoy pasando. ¿Ya? Eso lo sabe hacer. Entonces, lo que yo tengo entonces son un conjunto de figuras, vamos a suponer que es un triángulo, un rectángulo y un círculo, y que saben calcular su área, calcular su perímetro y dibujarse. Ahora, también voy a construir una clase que es un contenedor, ¿de acuerdo? Un contenedor es un lugar donde yo voy a almacenar información. Y un contenedor, que ustedes que están trabajando en este momento, que no lo sabían, ustedes sí ya están trabajando en un contenedor. Ese contenedor es el cuerpo. ¿De acuerdo? El cuerpo del rectángulo es un contenedor. ¿De acuerdo? En el cual yo puedo agregar elementos. ¿Okay? Yo puedo determinar cuántos elementos hay, yo puedo calcular en este caso el perímetro total, yo puedo dibujar. El contenedor que ustedes tienen sabe dibujarse, sabe agregar nuevos elementos, ¿de acuerdo? Es el contenedor que ustedes tienen. ¿De acuerdo? No sé si tiene la función total, ¿ok? Y por supuesto no tiene la función perímetro, porque no tiene ningún sentido calcular el perímetro de los pliegues del cuerpo. ¿De acuerdo? Pero es un contenedor. Lo que ustedes tienen de la tarea es un contenedor. ¿De acuerdo? Y esta es la parte interesante de ser un contenedor, es que yo puedo trabajar con ese contenedor, y de hecho yo trabajé con el contenedor. Desde la clase 100 pies yo llamé al contenedor y utilicé el contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, supongamos que yo quiero construir un triángulo, aquí acabo de construir un triángulo, construir un rectángulo,
y construyo un círculo. Entonces tengo el triángulo D, el rectángulo R y el círculo C. ¿Okay? Acabo de construir 3 objetos. ¿Ya? Y ahora voy a utilizar este contenedor. Entonces, ¿cómo voy a utilizar este contenedor? Bueno, lo que voy a hacer es simplemente decir, bueno, construyo un arreglo de figuras. ¿Ok? Entonces guardé el triángulo T, el triángulo R y el triángulo C. El triángulo T, el rectángulo R y el círculo C. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo el arreglo de figuras. Y lo que digo al contenedor, que es un objeto, que aún no lo conozco, parece que existe un objeto. Este objeto, habíamos dicho, recuerden, habíamos dicho que tenía la capacidad de agregar, tenía la capacidad de decir cuántos elementos tenía la capacidad de calcular el perímetro y por supuesto también se sabía dibujar. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo el contenedor, ahí está el contenedor. Recibí el arreglo de figuras. ¿Ok? ¿Y cuál es el arreglo de figuras? Bueno, los que acabo de poner acá. El triángulo, el rectángulo y el círculo. Recibe un arreglo de figuras. Y va y le dice al contenedor, que se llama figuras, que me diga cuántas figuras hay. ¿De acuerdo? Y por supuesto me debería decir que hay 3. Y que me diga cuál es el perímetro total de todas las figuras. ¿Ya? Y esto es la parte más entretenida, es calcular el perímetro total. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un par de transparencias. Entonces, vamos a ver cómo se implementa la clase contenedor, que es parecido a la clase contenedor, que es del cuerpo del 100 pies, que me han preguntado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es esta cosa. Bueno, básicamente, lo que yo digo es que tengo un contenedor de figuras que, es un arreglo. Es un arreglo, ¿de acuerdo? Y me dicen que inicialmente está vacío, ¿de acuerdo? Entonces, si me pasa un arreglo, bueno, yo tengo una figura que es un arreglo, ¿ok? Que incluso puede estar vacío. Si no me pasa nada, quiere decir que está vacío, ¿ya? Entonces, ya tengo el constructor, que es un arreglo. ¿Okay? ¿Dónde voy a poner qué cosa? Voy a poner la figura. Y en el caso de ustedes, voy a poner los pliegues del 100 pies. Ya, ¿y qué puedo hacer? Bueno, puedo agregar nuevos pliegues. ¿Oh? Puedo agregar nuevos pliegues. ¿Ya? Y básicamente lo que hago es al arreglo de figuras, le agrego una nueva figura que me están pasando. ¿Listo? Y está listo. ¿Ok? Y también puedo saber cuántas figuras hay. Y es fácil porque para saber cuántas figuras hay, solo calculo el largo del arreglo de figuras. ¿De acuerdo? Entonces digo, el largo del arreglo de figuras me dice cuántas figuras hay. ¿Ok? Ya. Y ahora viene la parte interesante. Ponme atención porque esto se vuelve súper entretenido. Y ahora necesito calcular el perímetro. ¿Ok? El perímetro de cada una de las figuras. Pero lo que yo tengo es un arreglo de figuras. ¿De acuerdo? Como tengo un arreglo de figuras, entonces yo no conozco qué figuras tengo, solo sé que tengo un arreglo de figuras. ¿Okay? Pero cuando yo tenía el arreglo de figuras, habíamos dicho que las figuras tenían estos métodos y tenían uno llamado perímetro. Cada figura tiene el perímetro, cada una de ellas sabe calcularse. Así que cada una, como ya sabe calcularse, entonces yo podría decir, voy a calcular aquí el perímetro del total. Entonces, para poder calcular el perímetro total, del total de figuras que yo tengo, el perímetro de todas las figuras que tengo, lo que tengo que hacer es sumar el perímetro de cada una de las figuras en particular. Y eso es lo que voy a hacer acá. ¿De acuerdo? Lo que hago acá es, digo, tomo el arreglo de figuras y recorro cada una de las figuras de ese arreglo. ¿De acuerdo? Y tengo una variable llamada perímetro, que inicialmente va a ser 0 porque no sé cuál es el perímetro total. Y lo que voy haciendo es, para cada figura, le pido que me diga cuál es su perímetro. ¿Ok? Y este método perímetro, ¿a quién corresponde? Bueno, va a corresponder a el elemento que tengo guardado en esa posición del arreglo. ¿Ok? Entonces, en un caso, voy a guardar voy a llamar, perdón, al perímetro del rectángulo, en otro caso voy a llamar al perímetro del círculo y en otro caso al perímetro del triángulo. ¿Y por qué? Porque yo solo tengo una figura, pero yo no sé cuáles tiene, pero sí sé cuáles se llama el método. Y todos se llaman iguales. Casualmente todos se llaman iguales. ¿Ok? Y lo sumo a la variable perímetro, que tenía que inicialmente valía 0, y finalmente cuando termine de hacer esto, retorno el perímetro sumado. ¿De acuerdo? Y es exactamente lo mismo que cuando quiero dibujar. Cuando quiero dibujar, lo que yo hago es pedirle a cada figura que se dibuje. ¿Y por qué? Porque así habíamos definido, cuando habíamos definido la figura, habíamos dicho que cada una de ellas se podía dibujar. ¿De acuerdo? Así que
el contenedor en realidad no es una figura, es un arreglo que contiene figuras. ¿Ok? Es un arreglo de figuras y cada una de las figuras tiene un conjunto de funciones que le permiten calcular el perímetro, calcular el área o calcular o dibujarse. ¿De acuerdo? Entonces me aprovecho de eso para poder llamar a un montón de funciones. ¿La función perímetro está sobrecargada? No, no está sobrecargada. Lo que estoy haciendo es llamar el perímetro de cada una de las funciones, de cada una de las clases. ¿Okay? Porque cada una de estas es una clase distinta. ¿Okay? O un objeto distinto. En uno voy a tener un triángulo, en otro un círculo y en otro un rectángulo. Porque recuerda, cuando yo construí el contenedor, le pasé un arreglo de figuras. Cuando le pasé el arreglo de figuras, le pasé por un lado un triángulo, le pasé un rectángulo y le pasé un círculo. Así que este arreglo de figuras contiene distintas figuras, que no sé cuáles son, pero tiene distintas figuras. Así que cuando yo hago uso de lo que almacené, que son, perdón, cuando tomo las figuras, recorro cada una de las figuras, y por eso se llama una figura, y sobre ella calculo el perímetro, que es el método que tiene cada una de esas, cada uno de esos objetos. ¿De acuerdo? Y listo, hemos terminado, y esta transparencia que está acá, básicamente es todo el semestre. ¿Ok? Al comienzo del semestre le dije que la materia era acumulativa. Aquí está expresada en su totalidad. ¿Ok? Está todo, están las funciones, están las llamadas, está la asignación, está absolutamente todo. ¿De acuerdo? Incluso, no sé, el perímetro o alguna de estas figuras podría tener funciones recursivas. Está todo. ¿Ok? Todo en una transparencia. Les dije, es muy poca materia en cuanto a escribir, pero los conceptos son muchos. ¿Ok? Ya que falta la receta, su compañero se ofreció a escribir la receta. ¿Ok? Ya, entonces, hay que tener claro, y esto lo he señalado un montón de veces, ¿ok? Por un lado está la implementación de la clase. Ahí está la implementación, ¿de acuerdo? La implementación de la clase tiene las funciones, tiene todo lo que uno quiera hacer. Y por otro lado está el uso de la clase, y cuando yo uso la clase, lo que yo tengo son objetos. T es un objeto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perdón. Aquí, perdón, figuras es un objeto. ¿Okay? Estoy haciendo uso de la clase contenedor de figuras, que es esa de allá, ¿okay? Y donde figuras, por supuesto, es un objeto que contiene un arreglo de objetos. ¿Okay? La figura internamente contiene un arreglo de objetos, que es igual al contenedor del cuerpo del 100 pies, que contendrá un arreglo de pliegues. ¿De acuerdo? Un arreglo de pliegues. Ya, preguntas hasta acá, aprovechen. ¿Me preguntas? ¿Tan fácil está la materia? Nosotros deberíamos hacer una clase contenedora de pliegues. Claro, el cuerpo es una clase contenedora de pliegues, exactamente. Exactamente. Profe, ¿Sí? cuando en el último método de dibujar, cuando usa una figura a punto de dibujar, ¿Sí? eso tiene que decir que el círculo, el rectángulo y el triángulo tienen que tener la función dibujar también. Exactamente, exactamente. Mira, si te das cuenta, cuando yo lo definí acá arriba, tenían la función dibujar. Ahí está. ¿De acuerdo? Yo estoy diciendo que todas saben dibujarse. Un objeto sabe dibujarse. ¿Ok? Así que estamos. Efectivamente, tiene el objeto dibujar. Cuando yo estoy llamando acá, efectivamente, para dónde era. Me perdí acá. Ahí está. Efectivamente, estoy asumiendo que el objeto tiene esa función. ¿De acuerdo? Y eso me permite trabajar con objetos sin conocer incluso de qué objeto estoy trabajando. ¿Okay? ¿Se dan cuenta en toda esta implementación? Yo no sé con qué objeto trabajo, si con un círculo, un rectángulo o un triángulo. ¿Ya? Eso es porque todas las funciones de dibujar de todas las figuras se llaman igual, dibujar. Tal cual. Exactamente. Súper, súper, efectivamente. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo comencé a hablar de las clases y objetos? Una de las cosas más complejas que hay es definir clases correctamente. ¿Cómo la defino correctamente? ¿Cómo digo que se llame correctamente? De hecho,
hay un lenguaje de programación que se llama Java, lo tienen que haber escuchado. El lenguaje de programación diseñado por expertos en programación habían definido un conjunto de métodos para cada una de las clases que entregaba esta API, este lenguaje de programación. Con los años, algunos objetos estaban mal definidos y hubo que cambiar no solo el objeto, hubo que cambiar a veces métodos completos porque el nombre del método era incorrecto, no era el correcto. Entonces es difícil hacer una clase correctamente en el tiempo, cuando uno quiere hacer cosas de verdad, a gran volumen. ¿De acuerdo? Es difícil. Hay que tener experiencia, no se hace de un día para otro. Y por eso yo les di el nombre de las clases a cada uno de ustedes. Para que ustedes pudieran trabajar con la clase, les di los métodos para que pudieran implementar esos métodos. Si tienen que implementar más métodos, lo pueden hacer, pero al menos los que están ahí bastarían para resolver. ¿De acuerdo? Porque lo más probable que tengan que hacer alguno, bueno, háganlo, no hay ningún problema, si uno puede tener métodos. ¿Ya? Ok. Profe, una pregunta que en la función dibujar usted usa el canvas. Sí. ¿A dónde debe usar? Oh, aquí falta un canvas. Tienes toda la razón. Mira qué buena onda, me había olvidado. Aquí para No, dibujar. sí, pero que nosotros no sabemos usar canvas. Creo que no hemos tenido esa clase. No la vamos a alcanzar a tener. Okay. Porque como ustedes estuvieron en paro, yo no puedo usar. De hecho, mi idea era haber pasado Tkinter el próximo jueves. Pero el próximo jueves 24 y dudo que alguien tenga clases. ¿Okay? Así que por eso decidí tener la clase acá. ¿Okay? Canvas, básicamente Canvas es como el Turtle. Es básicamente el Turtle. ¿De acuerdo? Canvas contiene un montón de métodos que permiten dibujar rectas, líneas. ¿Okay? No es muy difícil aprender Canvas, en realidad es súper fácil aprender Canvas. ¿Okay? ¿Ya? Así que... ¿Y está en el apunte del canvas? No sé si está en la punta de Canvas, pero está en internet. ¿De acuerdo? Ah, ok. Pero es tan fácil como aprender, ¿cómo se llama el Turtle, ¿de acuerdo? De hecho, el Turtle es bonito cuando uno está recién aprendiendo, como ustedes lo hicieron al comienzo del semestre cuando les mandé a dibujar algo sencillo. Pero pronto uno se da cuenta que el Turtle es bastante limitante porque es muy lento. ¿Okay? De hecho, el Turtle fue diseñado para niños. Pero es muy lento de dibujar. Así que uno requiere cosas de mucho más rapidez. ¿Okay? Ya, entonces como yo soy un buen profe y me acordé de ustedes, les tengo un regalo. ¿Ok? Y el regalo es bastante sencillo. ¿Ok? Hay que reimplementar la clase de polinomio. ¿Ok? Pero esta vez quiero que la clase de polinomio me permita aceptar el más entre polinomios, ¿de acuerdo? Y por supuesto se transforma automáticamente en un objeto. ¿Ya? Básicamente lo que tienen que hacer en su clase de polinomio es cambiar el nombre de dos funciones. Esto es un 7 regalado. ¿Ya? Ustedes ya implementaron polinomio y lo que tienen que hacer es cambiar un par de nombre del par de métodos. Y eso sería todo. ¿Ya? Así que vamos a tener ese problema a entregar. Este va a ser el último ejercicio. Profe, no entendí y mucha gente en el chat no entendió. ¿Qué había que hacer? Con el problema del polinomio. Acuérdense que el polinomio, miren acá, yo estoy sumando dos polinomios. Ahí, donde lo acabo de marcar. Si yo sumo dos polinomios, ¿qué significa eso? ¿Okay? Tengo que hacer una sobrecarga de operadores y la sobrecarga de operadores la vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos la sobrecarga? Que fue por esta clase número... ¿Qué número es? Acá. A ver, ¿chunté? Sí, ahí está. ¿Okay? Entonces el add lo tengo que reimplementar. ¿Ok? Y también tengo que implementar el str. ¿De acuerdo? Porque ustedes implementaron la clase de polinomio, ya la tienen lista. Ya está lista su clase de polinomio. ¿De acuerdo? Pero no tiene la suma de polinomios. ¿De acuerdo? Y tampoco tiene la transformación automática de string, que es lo que da ese mono de ahí. ¿De acuerdo? Y es básicamente tomar lo que ya hicieron y modificar el nombre de un par de métodos, nada más que eso. ¿Ya? Así que es re fácil, es sumamente fácil este ejercicio del polinomio, muy sencillo. ¿Ya? Ok, así que les dejo este último
propuesto, con eso tendríamos 14 ejercicios, este sería el número 14, así que voy a eliminar uno de los primeros 5, uno de los primeros 5, de los segundos 5 y uno de los del 11º al 14º, ¿de acuerdo? ¿Okay? Así que los últimos 4 elimino. Profe, una duda. ¿Sí? Es que, por ejemplo, si tengo, no sé, 2 malas notas en la primera ronda de ejercicio ¿Sí? y el resto buenas, ¿podría borrar las 2 primeras esas? No, ¿Sí? No, o no. Los ejercicios son de cada 5, eso lo dije al comienzo de la clase. FF, ya, gracias. Ya, sigamos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ya. Mucho. Hay mucho por hacer en informática. Mucho por hacer. ¿Okay? Está el problema de ingeniería de software. Ustedes sufrieron el problema de ingeniería de software. El problema de ingeniería de software tiene que ver con, dado un problema de cualquier área, cómo lo llevo a un programa computacional. ¿Okay? El problema es sumamente complicado desde el punto de vista de cómo hacer la recopilación de requerimientos y que eso se transforme en un programa que funcione en un plazo dado, en un tiempo dado, con las limitaciones que hay. Es un problema muy, muy complejo. Ustedes tuvieron muchos problemas porque el profe no sabía escribir bien el enunciado, o porque faltó algo, porque... Y eso que fue un ejercicio donde tenían que escribir, no sé, 100, 200 líneas de código, no más que eso. Cuando se tienen que desarrollar programas donde hay miles de líneas de código, el problema de ingeniería de software es enorme. Es enorme. Entender lo que quiere el usuario con lo que el programador entiende. ¿Okay? ¿Ya? Y en realidad es sumamente complicado el tema de esto de ingeniería de software. Es sumamente complicado. De hecho, el típico, para que logren entender esto, es la gente piensa que hacer una modificación de software es sencilla, ¿de acuerdo? Pero es tan complicado como pedirle a un maestro que cambie de posición la ventana de una casa, ¿de acuerdo? Porque la ventana de una casa, si uno la cambia de posición, puede ser que por ese lugar de la muralla pase una cañería de agua, pase una cañería eléctrica, pase una cañería de gas, puede ser que sea un pilar de la casa y la casa se derrumbe. Entonces, no hay forma de determinar qué tan fácil es hacer una modificación. Y el problema de ingeniería de software es tratar de establecer parámetros que permitan hacer un correcto desarrollo del software. ¿Ya? No es simple, para nada. Después está el problema de las bases de datos. El problema de las bases de datos es un problema que por muchos años se ha trabajado en él, que es almacenar la información de forma que sea coherente, compatible, que sea segura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese problema está bastante estudiado. ¿Okay? Hay gente que se dedica a los problemas de base de datos hace mucho tiempo, está bastante estudiado, hay software bastante reconocido en el mercado, algunos terriblemente caros, y otros que son gratis y son muy buenos. ¿De acuerdo? Entonces el problema de base de datos es un problema bastante entretenido. De hecho, es un problema muy, muy entretenido porque muchas veces las bases de datos están mal hechas. ¿Okay? Hay que diseñar buenas bases de datos, está muy complicado. Y eso me lleva a otro problema, el famoso Big Data. ¿Okay? Grandes volúmenes de información. Y grandes volúmenes de información es mucha información, pero mucha, mucha información. ¿Okay? ¿Qué hago con toda esa información? ¿De acuerdo? Y después comienza el trabajo de, ok, toda esa información me gustaría procesarla, poder analizar esa información, y ahí vienen los temas de data mining. Ahora, hablemos de grandes volúmenes de información. Grandes volúmenes de información no son las facturas que guarda el negocio de la esquina. ¿Okay? No, grandes volúmenes de información son, por ejemplo, el número de transacciones de las tarjetas de crédito. ¿Okay? Guardar todas las transacciones de tarjetas de crédito, hay que guardarlas, en tiempo real. ¿Okay? Y hay que guardarlas y hacer un muñón de tener respaldos y todo, porque tiene que ser seguro y en tiempo real. Es decir, uno paga con tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo y tiene que ser en tiempo real. Es un problema enorme y son millones de transacciones. ¿Okay? Millones. ¿Okay?
Y de ahí viene la parte interesante, que es la parte que le interesa a todas las empresas. Okay, me gustaría tener acceso a esa información para poder analizar esta información y ver qué puedo sacar con ella. ¿Ya? Y esto lleva a transformaciones muy, muy interesantes del mercado. Si uno analiza la información, puede tener comportamientos muy, muy entretenidos y entender qué está pasando en el mercado si uno lo analiza bien. ¿Ya? Si uno se cuida y tiene cuidado de lo que está manejando, es súper interesante. De hecho, yo lo acabo de utilizar. Esto también lo usé anoche. ¿Okay? Yo tengo una pequeña empresa que vende algunos productos y anoche estaba jugando con los productos que encontré y me di cuenta que un producto en el último tiempo tiene una explosión de demanda, una demanda completamente explosiva. ¿Okay? Y así que le puse atención a ese producto y ahora lo tengo destacado. ¿Por qué? Porque tiene una demanda explosiva. ¿Okay? Después está el tema de la gráfica. La gráfica es entretenida. La gráfica es súper, súper entretenida. Los elementos de computación gráfica, hay millones por hacer. Millones. De hecho, hoy en día ustedes ven en las películas de dibujo animado que el dibujo tiene tiene ropa, la ropa ya se mueve, ¿okay? Pero en los primeros dibujos animados, la ropa estaba pegada al cuerpo. ¿Okay? Eran básicamente todo ropa súper pegada al cuerpo. Y no había ninguna libertad de la ropa, ya no se movía la ropa. Cuando estaba yo haciendo mi doctorado, había un laboratorio completo en Suiza dedicado al estudiar el tema de computación gráfica y en particular dedicado, había un parte de estudiantes de doctorado estudiando el movimiento de la ropa. Y no de cualquier ropa, estamos hablando solo del movimiento de una capa, la capa de la ropa, nada más que eso. Estudiaban el movimiento de la capa de una ropa, cómo hacer que se viera natural. Hoy en día, eso ya son problemas que están resueltos, la ropa se ve mucho más natural que antes, y en particular uno de los grandes logros que se ha hecho tiene que ver con el pelo de los ositos de peluche. Se han logrado resultados realmente espectaculares. ¿Okay? El pelo de las personas, de hecho había gente también en ese mismo laboratorio dedicado solo a estudiar el pelo de las personas. Cómo hacer que el pelo fuera lo más natural y rápido de poder hacer, porque la computación gráfica requiere mucho, mucho cálculo, pero mucho cálculo. ¿Okay? Después está la inteligencia artificial. ¿Okay? Ahí en el ámbito de la inteligencia artificial hay que tener un poco de cuidado con el tema de la inteligencia artificial porque hay demasiadas expectativas respecto a ella por el momento. La inteligencia artificial lo que hace es tratar de, hasta la actualidad, de analizar un conjunto de resultados y a partir de eso hacer una predicción sobre lo que viene o sobre el comportamiento y tomar alguna decisión sobre ese pasado. ¿Ya? Aún le falta mucho a la inteligencia artificial, le falta mucho, 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 pero mucho todavía por desarrollar. ¿Okay? No hay que confiarse todavía de ella y por supuesto nunca darle control a los computadores. ¿Ya? Después está el tema de redes. El tema de redes es interesante, que es el flujo de la información. ¿Okay? ¿Cómo resuelvo los flujos de información? ¿Cómo hago que se eviten los cuellos de botella? ¿Cómo hago la distribución de las cargas? En redes ustedes lo sufren día a día, porque cuando internet no funciona, porque está lento, bueno, tienen que hablar con la gente de redes. ¿Ya? Después está el tema de los sistemas operativos. El tema de los sistemas operativos es un cuento que nunca termina de parar. Los sistemas operativos son, por supuesto, el software que está detrás de todos los computadores. ¿De acuerdo? Todos los computadores tienen un sistema operativo, absolutamente todos. Desde los teléfonos celulares, cualquier cosa requiere un sistema operativo, sencillo, lo que sea, pero todos requieren un sistema operativo. ¿Ya? Y la idea es que los sistemas operativos tienen que dar acceso a los recursos, pero hoy en día se enfrentan además con un problema de seguridad. ¿Ya? Todos los sistemas operativos tienen hoyos de seguridad y día a día los tratan de parchar y por supuesto día a día los hackers encuentran nuevos hoyos de seguridad y esto no para. De hecho, todos los sistemas tienen hoyos de seguridad. todos tienen hoyos de seguridad. Ayer estaba escuchando justamente, leyendo, perdón, un reportaje de una doctora que habría encontrado un hoyo de seguridad a la generación de bonos de salud y se había hecho la módica suma de varios millones de pesos, ¿okay? Varios miles de millones de pesos, para ser exacto. Y al parecer la habrían atrapado y ahora está, por supuesto, en investigación por ahí.
Después está el tema de estructuras de datos. Nosotros vimos un poquito de estructuras de datos, pero muy sencillo. Básicamente vimos las listas recursivas, vimos los arreglos, que son los elementos más sencillos. De hecho, la gente que va a trabajar en computación, la primera parte que le van a hacer analizar son el tema de las estructuras de datos y cuánto se demora una estructura de datos. ¿Okay? Tienen tiempos de ejecución, tienen un montón de cosas por hacer. ¿Ya? Hay mucho que hacer en estructuras de datos. No, siempre hay algo más entretenido por hacer, calcular o determinar. Si uno maneja bien las estructuras de datos, puede hacer cosas muy entretenidas. Tenía un compañero que había tomado estructuras de datos y también había tomado el curso de estructuras de datos avanzadas. Y se fue a trabajar al servicio de impuesto interno en su tiempo. El servicio de impuesto interno, una vez al mes, tenía que calcular, tenía que hacer el cruce de todas las facturas que se habían cobrado versus todas las facturas que se habían pagado para poder hacer el cobro, por supuesto, del IVA a cada una de las empresas. Y cuando lanzaban el proceso, les tomaba como una semana lanzar el proceso. ¿De acuerdo? Este compañero, por supuesto, llegó a trabajar ahí, se dio cuenta que tenían ese problema, se dio cuenta que lo estaban haciendo mal, modificó la aplicación, le puso las estructuras de datos adecuadas y el problema que se demoraba una semana en procesar, él lo resolvía solo en unas horas. ¿De acuerdo? Y eso es brutal la diferencia. ¿Okay? De hecho, hay un montón de trabajos a realizar en estructuras de datos que son súper interesantes porque siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Y hay más, hay mucho más, pero mucho más, y como dice ahí, en computación solo la creatividad es el límite, ¿de acuerdo? Hay mucho para hacer en computación, de hecho, a mí me entretiene mucho, no sé si a ustedes les entretendrá, supongo que algunos lo deben odiar junto con el profe, pero es muy entretenida el tema de las estructuras de la computación. La computación tiene mucho que hacer, es muy entretenido porque se puede trabajar en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. ¿Dónde está? Un segundo, yo les iba a mostrar un libro y ahora me acordé. Ah, no, no es ese. ¿Está el libro? Sí, este es. Lo encontré. Ahí está mi libro. ¡Tadán! Bueno, este libro, está acá, se llama Buchev en 128 palabras. ¿Okay? Es un libro terriblemente grueso, como pueden ver. Este libro de 128 palabras está escrito por exalumnos del Departamento de Ciencias de la Computación. Cada uno escribió un párrafo cortito, una hoja, ¿de acuerdo? De diversas sentimientos o problemas o situaciones que tuvieron en la universidad, ¿de acuerdo? Y les voy a leer uno, lo tengo marcado, de los lentes, que es el siguiente, el número 25. Dice, y tiene que ver con esto, tiene que ver con esto de acá, persevere. ¿Okay? ¿Quién diría que con el tiempo este discurso sería mi buen compañero? Persevera. Alguien me dijo al iniciar la carrera, cuando creas que ya no puedes, no importa, sigue adelante, siempre se puede. Cuando en las primeras pruebas no me iba tan bien, a pesar del esfuerzo, y cuando falté una semana entera y nadie me echó de menos, recién entonces empecé a comprender esas palabras. Nos unimos por años y me ayudaron a llegar a puerto. Bien fue un amigo, un profesor o un compañero, pero no importa ya. Sea mi gratitud por siempre aquel a quien no recuerdo, por sus palabras simples, por su amistad, por su tiempo. ¿De acuerdo? Así que, por favor, perseveren. Esta cuestión, la universidad, no es simple. No es simple. ¿De acuerdo? No es simple, pero les recuerdo, aunque no lo crean, todo el mundo les digo lo mismo. Tienen que luchar. El primer año, ustedes la están pasando mal, bueno, por dos motivos. Uno, porque están aprendiendo a estudiar, y dos, porque encima están en pandemia. O sea, les tocó duro. ¿De acuerdo? Les tocó súper complicado. Pero tuvieron algunas ventajas que ustedes no lo han visto todavía, pero han tenido algunas ventajas, como controles con mucho más tiempo para desarrollar, tareas con mucho más acotadas. Yo generalmente te doy mucho más tareas, si no, pregúntale a mis exalumnos.
¿okay? Y doy mucho menos más tiempo para desarrollar las cosas en clase, soy más canalla. Ya soy lo suficientemente canalla, así que imagínense en persona. ¿Ya? Es el primer año. El primer año es porque uno recién está enchufándose cómo estudiar en la facultad. El segundo año, ya a esta altura ya más o menos se entiende cómo estudiar y la materia se vuelve un poquito más complicada. ¿De acuerdo? Y uno lo vuelve a pasar mal el segundo año. ¿Ya? Pero el segundo año y medio se acabó el plan común y comienzan las cosas entretenidas, porque comienzan las cosas que a uno le gustan, porque uno quiere estudiar esa ingeniería. Ingeniería civil o ingeniería eléctrica, o ingeniería en computación, o ingeniería matemática, y ahí las cosas se ponen más entretenidas. Y a partir del tercer año, las cosas comienzan a ir cuesta abajo. Uh-huh. El tercer año no es tan difícil, ¿ok? Quizá el primer semestre, pero no, de ahí en adelante ya no. ¿Ok? ¿Y por qué no es tan difícil? Porque la dificultad ya no va a crecer más y ya aprendieron a estudiar. ¿Ya? Aunque no lo crean, todo el mundo dice, no, cuando entra a la carrera dice, yo sé estudiar. Mentira, nadie sabe estudiar. ¿Okay? Todos tuvimos que aprender a estudiar. Siempre hay compañeros súper capos y les va súper bien y uno no logra entender cómo les va tan bien porque ni siquiera se dedican a estudiar y tienen buenas notas. Siempre los hay. Pero son los menos. ¿Okay? 2, 3 por generación, no más que eso. El resto del mundo, como todos, tenemos que estudiar y mucho. ¿Okay? Así que ya pasaron el primer año, o ya están a punto de pasar el primer año. No ha sido fácil. Aún queda otro semestre más en línea. Y nos vamos a ver, si Dios quiere, el segundo semestre del próximo año. ¿Ya? Si en algún momento se da la oportunidad, quizás los invite ahí a una reunión para que nos conozcamos en persona. ¿Ya? Ya, muchachos. Comentarios antes de que el profe se aburra.